Vamos a empezar con la era primitiva de la iglesia, pero antes de eso pues hay que establecer la base. ¿En qué año se funda la iglesia? Pues después de los apóstoles. Pentecostés usualmente es la fecha que se toma como el inicio de la iglesia, ¿verdad? El evento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando? No, 60. Pentecostés. 35, 40. Bien cortito por ahí. De hecho, más abajo. ¿En qué año nació Jesús? El año va como en el día 4. O sea que cuando Jesús, si murió a los 33, actualmente era en el año 29. ¿En qué año nació Jesús? En el -4. Entre el -4 al -6. Más o menos, ¿no? No sabemos en sí, pero los mejores cálculos modernos es entre como dices tú, el 4 antes de la era cristiana, entre comillas todo eso, a 6 antes de la era cristiana. ¿Jesús cuántos años vivió? 33. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Lucas nos da el testimonio de que a los 30 años comienza su ministerio. Y una vez más, no sabemos con certeza, pero los sinópticos al menos nos dan una duración de 3 años del ministerio de Jesús, ¿verdad? Juan de repente sería como un año nada más, ¿verdad? Es como un recorrido nada más en el Evangelio de Juan. Pero si nos fijamos en los sinópticos, podemos más o menos ver 3 años de ministerio. Entonces, por eso nos da la figura de que vivió como unos 33 años. Entonces, si le hacemos el cálculo, pues ya, yo no soy bueno para las matemáticas en vivo, pero ahí están ustedes, ¿verdad? Entre el 29 al 27 o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues sucede que hay un tipo que se le dio el encargo, un monje, que se llamaba Dionisio, fíjense lo que es la historia, Dionisio el Exiguo, o sea, Dionisio el Chaparrito. ¿Cómo es la gente? Históricamente le echamos carrilla a la gente. Dionisio el Exiguo le encarga al Papa hacer los cálculos del nacimiento de Jesús, y en aquel entonces, no teniendo la información completa, lo hizo lo mejor que pudo y le falla el cálculo por ese número de años. Pero hoy sabemos ya más cercanamente eso. ¿Cómo llegamos hasta la época de Cristo? Hay que entender bien lo que sucede también. Su libro en las primeras páginas va a hablar de la preparación para Cristo. Salud. Vea, ¿ves algo aquí en el cuarto? Fechas importantes dentro del esquema de entender la historia, pues quizás no propiamente la iglesia, pero la prehistoria quizás. Por ejemplo, las fechas de los judíos, el rey David más o menos lo fechan por ahí de 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? Fechas importantes también en la prehistoria de la iglesia, el exilio también es muy importante, que sucede por ahí del 8º siglo, 721 más o menos, que es muy importante esa fecha, ¿verdad? Es muy importante conocer el trasfondo histórico. Regresan del exilio después de una generación, después de 50 años, se reconstruye el templo, el segundo templo. Para tiempos de Herodes, Herodes engrandece el templo, ¿verdad? De cierta manera lo toleraban a Herodes el Grande, el primer Herodes, por el hecho de que había reconstruido, engrandecido, embellecido el segundo templo. Otro evento antes de la historia de la iglesia es lo que sucede. Los judíos en verdad viven poco tiempo después de regresar del exilio en libertad, porque quien entra casi poco tiempo después, un poco más de tiempo, entra los griegos. Los griegos entran a la escena. Ustedes recordarán Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que pasó por ahí. Fue uno de sus generales. ¿Qué es lo que pasa con Alejandro Magno? Muere a la temprana edad de 33, 34, también se muere de joven. Y entonces sus 4 generales principales se pelean por el dominio de lo que había conquistado él, que era casi pues todo el mundo conocido. Y le toca el dominio de esa región a un general que se llamaba Antíoco, un descendiente de Antíoco Epifanes el IV,
y Epifanes significa la humildad del tipo, porque significa manifestación divina. Antíoco, la manifestación de Dios, es el que vemos, por ejemplo, en ese tiempo de los libros de los Macabeos, cuando se da la revuelta de los Macabeos, la revolución, es en contra de estos invasores griegos que se habían establecido en el templo, que es una cosa horrenda para los judíos porque instalan en el templo estatuas a sus dioses, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro evento también muy importante. Después de los griegos, creo que en menos de 100 años, vienen los romanos. Entran los romanos a la escena y es entonces donde estamos con Jesús, ¿verdad? Están bajo el dominio de los romanos. Por eso tienen a alguien como Poncio Pilato, que es un gobernador sobre la zona. Eso es más o menos lo que sucede. Ahora, también hay que entender lo que sucede inmediatamente después de Jesús. Otro evento muy importante vendría siendo por ahí alrededor del año 70, que viene a ser la destrucción del templo. Eso es un evento también muy importante, formativo para la historia de la iglesia. Al principio, inmediatamente después de la muerte de Jesús, en un principio, en los primerísimos años de la iglesia, no había en realidad distinción entre cristiano y judío, ¿verdad? Los primeros cristianos, los apóstoles eran, todos ellos, Jesús, su madre, todo el mundo judío, ¿verdad? Obviamente, ya en la primera generación, ya con Pablo, empiezan a entrar los gentiles, ¿verdad? Pero en un principio no había tal distinción. Y eso lo vamos a ver también más adelante, de cómo para los romanos pues se trataban los cristianos más que nada de una secta judía. Para el mundo exterior, al menos inicialmente, los cristianos eran simplemente una secta dentro del judaísmo. Esto comienza a cambiar, sin embargo, se da la fecha del año 70 con la destrucción del templo. Se da como una fecha bastante importante que marca, no precisamente, es algo que se da paulatinamente, pero marca en sí la separación entre el cristianismo y el judaísmo. Porque cuentan los historiadores que parte de la expulsión, parte de la razón por la cual los cristianos son expulsados, una vez más, no es que fue un evento, una declaración, simplemente se dice así históricamente, de los cristianos del templo fue que no ayudaron durante esa revuelta del año 70, cuando se destruye el templo, cuando los romanos finalmente se cansan de lidiar con los judíos. Los romanos veían esa zona como una zona donde siempre había problemas, siempre había revueltas, siempre los judíos estaban tratando de zafarse de los romanos. Entonces finalmente se cansan y en el año 70 destruyen finalmente el templo. Cuentan los historiadores que los cristianos, acordándose de las palabras de Jesús, cuando ven todos esos signos de la tribulación, huyen hacia las montañas. Y entonces no les ayudan a sus compatriotas y se explica como una de las razones por las cuales se da esa separación, esa expulsión, empezando por el año 70. ¿Ok? Entramos entonces ya... Bueno, no se ha conectado, pero dijo un par de minutos. Entramos entonces a lo que es esta era de siempre ocurre eso, de los tiempos primitivos de la iglesia. Tocando primero que nada el tema de la persecución de los romanos hacia los cristianos. Tenemos que entender que típicamente los romanos eran bastante tolerantes de otras religiones. Su propia religión no es una religión exclusivista. Ellos admitían todo tipo de dioses, ¿verdad? Tenían templos a todo tipo de deidades, así como cultos que venían de Persia, cultos ocultos, oscuros, místicos. El culto a Mitra, que tuvo mucho que ver también. Ellos aceptaban todo eso. Daban bastante libertad a los judíos. Si ustedes pueden ver, se nota leyendo el Nuevo Testamento de esta tolerancia, porque cada vez que el Nuevo Testamento habla de soldados, sabemos que eran personas romanas, no eran judíos. Los judíos eran exentos
del servicio militar. ¿Por qué? Porque como parte del servicio militar, ¿qué tiene que hacer un soldado romano en esos tiempos? Tiene que dar un cierto culto al emperador, que para los judíos obviamente es inaceptable el darle culto al emperador. Entonces, muy tolerantes los romanos del judaísmo. Los romanos respetaban también cualquier creencia, cualquier religión que fuera antigua, que fuera establecida. Y los judíos obviamente ya para ese entonces estaban ya bien establecidos con bastante historia. Entonces, un cierto aprecio por la ley, el orden de los judíos, el hecho de que era una religión antigua. Entonces, por eso estaban exentos al servicio militar y por ende darle culto al emperador, y tenían su libertad de culto. Vemos obviamente en los evangelios, ¿verdad?, que estaba todavía ahí el sacrificio, el culto en el templo. Eran libres de hacer eso. ¿Qué es lo que sucede? Cambia la situación, como les dije. Se empieza a separar este nuevo movimiento, este nuevo camino. Ese era el nombre original del movimiento cristiano, el nuevo camino, the New Way. Se empieza a separar, se empieza a distinguir, y ahí es cuando ya no le cae tan bien a Roma. Roma no le gustaban cosas nuevas. Aceptaban, el judaísmo estaba bien, era establecido, pero ahora que es algo nuevo, ahora que se ve diferente, ahí sí no está bien. El otro problema para los romanos es el exclusivismo cristiano, ¿verdad? Porque para nosotros, o sirves a Dios o sirves a los dioses. No puedes estar en las dos cosas. Es algo exclusivo, es un monoteísmo que es exclusivo, no permite la existencia de otras religiones. Entonces, obviamente, para los romanos eso no les cae nada bien. También tenemos el caso, el último punto, lo extraño, entre comillas, ¿verdad? Hay que recordar lo extraño que sería para los romanos el culto cristiano. Tenemos históricamente el testimonio de la carta de Plinio el Joven, que incluso hoy en día la pueden buscar, al emperador Trajano, que él andaba reportando sobre estas actividades. Y él le cuenta, Plinio el Joven le describe a Trajano, pues las cosas raras que él veía sobre estos cristianos. Ni le dice cristiano, se equivoca. En vez de decirle Cristo, le dice como Crestus o algo así, porque no entendía bien. Pero le cuenta cosas como esta, imagínense. Este grupo se reúne pues antes de la salida del sol, ahí por las 5 o 6 de la mañana. Se reúnen el día domingo, que en aquel entonces el día domingo era equivalente a nuestro lunes, ¿verdad? Porque el día de descanso para los judíos y para la sociedad era el sábado. Entonces, imagínate, un grupo, tradúcelo hoy en día, un grupo que se reúne los lunes a las 5 de la mañana, se reúnen a oscuras, se reúnen en secreto, porque se reúnen en secreto, no dejan entrar a los no iniciados. Y pues quién sabe qué harán ahí, pero oímos rumores de que se andan ahí besuqueando entre hermanos, hermanas. Oímos rumores de que están haciendo ahí un sacrificio caníbal, se comen a su líder en cada reunión. Me explico, todas estas cosas se hacen muy extrañas. ¿De qué estaba reportando? Pues el beso entre hermanas, el besuqueo, pues es el beso de la paz que nos damos entre hermanos, ¿verdad? El sacrificio caníbal, pues es la Eucaristía. Y se reunían en secreto, pues incluso lo tenemos vestigio de eso el día de hoy, con el proceso de RICA. ¿Alguien aquí trabaja en proceso de RCIA, RICA? Hoy hacemos lo mismo. ¿Usted trabaja? ¿Qué se hace con los no bautizados que van a misa? Se les despide después de escuchar la palabra de Dios, se les despide. ¿Por qué? Porque técnicamente, al no ser bautizados, no tienen el derecho de presenciar los misterios. Y ese es vestigio de lo que sucedía en aquel entonces. Por eso tenemos todo tipo de vestigios el día de hoy. Por eso la necesidad de un sponsor, alguien que te apadrine, alguien que diga, ella está bien, ella es buena persona, ella puede venir a entrar.
esa es una de las razones que tenemos padrinos, sponsores, alguien que hable de tu buen carácter y que no nos va a ir a acusar con los romanos. Entonces, obviamente le damos también otros giros espirituales y apoyo, pero parte de la razón era práctica, del hecho de que alguien hablara por ti para entrar. O sea que esta es una tradición que viene Desde el principio, desde el mero principio, sí. La misa, como vamos a ver ahorita en los testimonios de diferentes padres de la iglesia, tan temprano como finales del segundo siglo, tenemos ya testimonio de esquemas tal y como tenemos la misa el día de hoy, un poco diferente. La paz se daba en otro lugar de la misa antes, pero fuera de ahí, lo mismo, las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, una prédica, la homilía y la comunión, la cena del Señor. Entonces, como vamos a ver en un momento, desde el principio tenemos, al menos de manera germinal, ¿verdad? El esquema tal y como lo tenemos el día de hoy de nuestra misa, ¿ok? Así que sí. Otra cosa que debemos entender, la persecución de los romanos, hay que entenderla como esporádica. No es que hayan vivido total y completamente bajo persecución hasta que llegó San Constantino. Bueno, San Constantino de acuerdo a los griegos, nosotros no lo llegamos a canonizar, ¿verdad? Era buen tipo en ciertos aspectos, como vamos a ver, pero también asesino, ¿verdad? Sanguinario, como eran los emperadores en aquel entonces. Entonces, pero hay que entenderlo como esporádicas. Había momentos de paz, había momentos de gran persecución, no en todos lados del imperio, a veces era más localizada, pero igualmente hay personas que dicen que no es cierto. Sí, sí es cierto, sí hubo persecuciones, pero hay que entenderlas como esporádicas. Se mencionan a veces 10 grandes persecuciones romanas, quizás para darle una analogía a lo que eran las 10 plagas de Egipto, pero quizás no corresponden tanto históricamente. Y esas 10 persecuciones se le dan bajo los emperadores, empezando con Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. De todos esos chavos, preocúpense nada más, al menos por Nerón, obviamente, como vamos a ver. Diocleciano también fue muy importante, Trajano por ahí también. Son de los más sobresalientes. Pólizas romanas. Dentro de este esquema de persecución, los romanos, si sabemos algo de ellos, era que les gustaba el orden. Law and order, la ley y el orden, ¿verdad? Eran amantes de eso. Entonces tenían un cierto proceso. De hecho, lo vemos en esa misma carta de Plinio el Joven, porque en el consejo que le da, se dan esas cosas. No se podía levantar acusaciones de manera anónima, ¿verdad? Tenían que dar la cara cuando eran acusados. Y si una persona era acusada, no se le condenaba inmediatamente, sino que se le daba la oportunidad de maldecir a Jesús primero. Y si lo hacía, bueno, pues no hay problema. Sigue siendo ciudadano 100%. Y si no, pues ahí sí ya había problemas, ¿verdad? Pero seguían entonces ese cierto proceso. Si maldecían a Jesús y daban su ofrenda ¿cómo se llama?, de incienso, ¿verdad?, a los dioses, no había ningún problema. Entonces tenían esa cierta póliza. La persecución de Nerón, por ahí del año 64. Nerón le echa la culpa a los cristianos. Había esa mentalidad en el pueblo de chivo expiatorio, de buscar a alguien que fuera responsable, ¿verdad?, por los males del imperio. También para el pueblo, ya no digo para el gobierno, sino para el pueblo también, no le caía bien que los cristianos fueran opuestos a ciertas instituciones tan romanas, ¿verdad?, como el circo, el teatro, los juegos de gladiadores, todas esas cosas que son pues bárbaras, ¿verdad?, profanas. El circo, pues hacían barbaridades también, el teatro también pornográfico, lo que ustedes quieran. Obviamente los cristianos estaban opuestos a esas cosas y pues eso no le cae bien a la gente. Muchos
escritores cristianos, que se le conoce como los apologetas. Justino Mártir, vamos a ver, es uno de los primeros que se encargan de defender la fe. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de esta defensa, pues es la obra de San Agustín de la Ciudad de Dios, The City of God, porque ahí les recomiendo mucho a San Agustín, es mi santo patrón, es mi santo de confirmación. Y en esta obra de la Ciudad de Dios es básicamente un tomo así de grande, así como más grande que su libro, donde San Agustín básicamente está defendiendo a los cristianos pues como buenos ciudadanos, que no hay razón por la cual se les debe de perseguir u odiar, sino al contrario, dice, pues nosotros los cristianos rezamos por el emperador. Desde las palabras de Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ha habido esa pues demarcación, esa separación. No es incompatible para un cristiano. Hasta en nuestros días tenemos esa misma perspectiva. No es el hecho de que un cristiano no pueda ser un buen ciudadano. Al contrario, somos los mejores ciudadanos, porque para nosotros seguir las leyes es una virtud, cuando son buenas leyes, ¿verdad? También tenemos obviamente esa perspectiva de que una ley que no se ajusta no es ley, y eso también viene de San Agustín y también seguido por Santo Tomás Aquino. Por eso obviamente nosotros estamos opuestos a malas leyes como el aborto y cosas de esa índole, pero mientras sea una buena ley que vaya de acuerdo a la ley natural, pues un cristiano obviamente puede ser y es de los mejores ciudadanos. Hablando un poquito de, como les comentaba, de San Justino en el siglo II, entrando ya en el segundo siglo, no sé a veces qué idea tengamos de cómo era la vivencia de la religión, pero tenemos el testimonio de que ya Justino Mártir tenía en Roma su propia escuela catequética pública. Entonces sabemos entonces que, como les digo, cuando no había persecución, pues había una cierta libertad de practicar nuestra fe. Tenemos testimonio, ese segundo punto, de que comunidades cristianas podían comprar tierras, erigir iglesias. Les hablé de la persecución, ahí están varios de los nombres. En el siglo II estaban los emperadores Trajano, Marcos Aurelio, Cómodo, Séptimo Severo. Cómodo creo que es el que sale en la película de Gladiator. Si se acuerdan de esa película de Russell Crowe, sí, es Cómodos, es ese. En ese segundo siglo tenemos el testimonio del martirio de grandes luminarias de la iglesia como San Ignacio de Antioquía, que ahí lo tienen, no está domando leones, está siendo devorado por leones. San Justino, como se le llama el apelativo mártir, obviamente murió mártir. Perpetua y Felicidad o Felicitas, que incluso son inmortalizadas en el canon romano. Si le han puesto atención a la liturgia eucarística número 1, que es el canon romano, se mencionan muchos nombres, entre ellos Perpetua y Felicitas, que son de los primeros mártires cristianos. En literatura cristiana también tenemos testimonio de eso, de defensa. Una carta de Atenágoras, un apologeta cristiano, y un señor Melitón de Sardes al emperador Marcos Aurelio, defendiendo a los cristianos. En el siglo III hay una persecución ahora sí más general bajo el emperador Decio en esos años, del 249 al 251. Una vez más, la razón principal es que los cristianos se niegan a dar culto imperial. Nosotros no podemos considerar al emperador como Dios. El siguiente emperador, Valeriano, continúa la misma póliza de persecución y por razones que no son bien entendidas, repentinamente, simple y sencillamente cambia de póliza para cesar la persecución. Entre los mártires que murieron en este siglo tenemos el Papa Sixto II, junto con su diácono Lorenzo, que es el patrón, ¿verdad?, de los diáconos, ¿verdad?, que muere como lo ven ahí en la parrilla. Fue el famoso que dijo, ya estoy quemado de este lado, denme la vuelta para cocinarme del otro.
En este tercer siglo también una gran persecución bajo Diocleciano. Ya para este entonces ya aumentaba el número de cristianos. Él quería restaurar el paganismo a su antigua gloria. Diocleciano, aparte de que persiguió a los cristianos, fue muy buen emperador. Él hizo muchas reformas, restauró el orden de muchas maneras. Y aquí entra también lo que es ya el emperador Constantino hacia el final del siglo III, entrando al principio del IV. Una pregunta. Quería preguntar. Ajá. ¿Cuándo empieza la palabra o se le denomina ya papa? Sí, en los primeros años, sí, en los primeros años. Eso es bastante temprano, no es algo que se haya inventado después. O sea, no es como el principio del siglo III. No, yo creo que ya antes de eso, sí. Sí se da, yo creo que desde el segundo siglo. Ujú. Hay un entendimiento de ese papel espiritual desde muy temprano, sí. Ujú. La pregunta que les tenía a ustedes, ¿qué cosas en la iglesia mantenemos, que ustedes sepan, de herencia del Imperio Romano? ¿Qué se les ocurre? Calendario. No, el calendario viene del Papa Gregorio Magno. Eso viene, el calendario que tenemos hoy viene del Papa. Anterior a eso sí era otra cosa. Pero era un Papa muy romano también. La ley El sistema legal La ley, háblame de eso. ¿Qué tipo de ley? romana. gregoriana. No, romana. El derecho canónico. Sí, el derecho. El derecho canónico es de cierta manera imita ese orden romano, la ley romana. Obviamente ha sido reformado en 1900, que fue 14, algo así, a principios del siglo XX, se reforma también el derecho canónico, pero es un descendiente directo de lo que hacían los romanos. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? La ley está Roma, la locación. Bueno, sí, obviamente la geografía, ¿verdad? El latín, el lenguaje. El latín. Otra cosa que hay que entender de esto. Antes todo era latín, ¿no? Sí, pero no empieza eso como vamos a ver hasta el IV siglo, con Tertuliano. Tertuliano es el primer padre de la iglesia que habla latín y escribe en latín. Inmediatamente después de la muerte de Cristo, que entran los paganos, la lengua franca, como le decimos, es el griego. Pero ya en tiempos de Cristo, como sabemos, ya hablaban latín. Se tarda un periodo de tiempo para que suba de auge el latín y se vuelva la lengua franca y desplace al griego. Empieza a ocurrir esto en el IV siglo, de manera que padres de la iglesia como Agustín, ya Agustín ya le fallaba el griego, ya no sabía griego, pero era un maestro en latín. Su literatura, como sabemos, es bastante amplia y el más grande de los padres de la iglesia. No es superado sino hasta Santo Tomás de Aquino. Entonces, ciertamente latín, pero hay que recordar eso. Sobre todo a veces cuando pensamos o cuando vemos personas que quieren regresar al idioma original de la iglesia, pues si te vas a ir al idioma original no es el latín, es el griego o el arameo. Si ya te quieres ir a lo que habló Jesús, pues eso es lo original, no es el latín. Lo original en la iglesia es hablar el lenguaje que hablaba la gente. Y por eso en aquel entonces el latín era lo que hablaba la gente. Entonces eso es lo original. La iglesia ha regresado a lo original. ¿Por qué se acabó el latín? Pues porque por el desarrollo de las lenguas romances, con el paso del tiempo, con la división del imperio en diferentes regiones, lo que era antes Hispania, ¿verdad? Se empieza a consolidar en los diferentes reinos. Portugal es otra lengua. Las tribus francas se consolidan en Francia. Entonces, el desarrollo histórico del lenguaje que se da por el tiempo siempre, las diferentes divisiones del imperio, sí, son las razones que hacen que el latín se haga a un lado.
Para nosotros en la iglesia, oficialmente, sigue siendo el lenguaje de la iglesia, oficialmente. No es, obviamente, sino hasta el Concilio Vaticano II, que se permite en aquel entonces el uso, una vez más, del vernacular en el culto, en la liturgia. Y una vez abierta la puerta, bueno, pues ya no hubo paso atrás, ya se ha hecho a un lado. El día de hoy, incluso algunos documentos de vez en cuando de la iglesia todavía los ves que salen en latín, pero por ejemplo ahora con el Papa Francisco, que su primer idioma es español, muchas veces sus pronunciamientos, sus cartas, lo que ustedes quieran, salen en español como idioma original y de ahí son traducidos a las diferentes lenguas. Muchas veces incluso del español a latín para que quede en el récord, pero ya hoy en día ya muchas veces, de vez en cuando todavía, como les digo, habría que investigarlo, de vez en cuando todavía salen pronunciamientos que son originalmente en latín para después ser traducidos, pero ya casi, ya no, ya incluso eso se ha ido perdiendo. ¿Alguna otra cosa más? Tenemos lenguaje, tenemos, ¿qué más dijimos? El derecho, ¿qué más? Bueno, por ahí dicen los historiadores, por ahí veo que se menciona que la iglesia imita un poco las ceremonias de lo que es la casa imperial. No sé, quizás un poco las vestimentas, quizás un poco de eso. Quizás un poco de eso hay ahí. La arquitectura, está la basílica. Le regala el Palacio Laterano Constantino a la iglesia, y eso como que es ese patrimonio que le da, es como el template, ¿verdad? Es el templete para de ahí en adelante la arquitectura de la iglesia, que después se modifique y todo. ¿Cómo se llama el palacio? El Palacio Laterano en Roma, sí, el Laterano en Roma originalmente era de Constantino y se lo dona a la iglesia, pero ahí podemos ver que obviamente ese tipo de arquitectura fue imitado y sigue siendo imitado. Entonces también la arquitectura en muchos aspectos viene de Roma. Otra cosa que quizás muchas veces no nos ponemos a pensar, la organización por diócesis. Diocleciano, entre las reformas que les mencioné que hizo, ya para ese entonces el imperio obviamente era algo inmenso que no se podía manejar, y él lo que hace Diocleciano es dividir al imperio, que creo que contribuyó luego a que se cayera, ¿verdad? Pero porque él, en vez de que el poder estuviera en las manos de una sola persona, Diocleciano nombra que haya 2 emperadores, uno en el este y otro en el oeste, 2 césares, o sea, las personas que iban a ser, pues, más o menos lo que es un obispo, ¿cómo se dice? Coadjuntor. O sea, el césar era ya el que iba a reemplazar eventualmente al emperador. Divide el imperio en provincias, en 12 diócesis y 4 prefecturas. Entonces, incluso la organización en diócesis viene de Roma, viene de Diocleciano. Entonces, cositas así, y si nos ponemos a escarbar, yo sé que hay muchísimas más, pero de las que se me ocurrieron, son esas cosas que tenemos que vienen directamente del Imperio Romano. ¿Cómo se llamaría eso, la estructura? Organización. La organización, pues, territorial. Territorial. Sí, porque eso es lo que tenemos hoy en día. La diócesis, obviamente, diócesis principales, arquidiócesis, ¿verdad? Pero es esa costumbre, ¿verdad? De que está gobernado cada obispo con una diócesis, etcétera, etcétera. Antiguamente, creo que vamos a hablar de eso también más adelante, pero podemos anticipar. Antes el obispo estaba sobre cada población, había un obispo por ciudad. Quizás sería bueno regresar a eso, porque las diócesis que tenemos hoy igualmente son inmanejables, ya son monstruosas. Yo digo, mi opinión personal, sería bueno que en vez de un obispo sobre toda esta área, un obispo de Katy, un obispo de Woodlands, un obispo de Richmond, sería bastante bueno, y en la antigüedad eso era. Y la capital del estado, vamos a decir, era el obispo metropolitano. Que algo parecido hay, porque en Texas tenemos dos territorios metropolitanos, tenemos 2 diócesis metropolitanas, la de San Antonio y la de Houston, que son los principales. En aquel entonces tenían un poco más de autoridad, de supervisión sobre los otros obispos. Hoy en día
rara vez ejerce cualquier tipo de influencia de los obispos metropolitanos sobre los otros obispos, pero ahí está la razón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa sobre esta parte antes de entrar al siguiente tema de hablar de los padres primitivos de la iglesia? Tema que me fascina.